Bueno, mi gente, bienvenidos al módulo de área financiera. La verdad, este es muy importante y de hecho, se los digo, aquí es donde vamos a tener nuestros fundamentos para tener una empresa muy rentable. Obviamente, todos los pilares son fundamentales, pero este les digo que pues es uno de los que a mí más me ha dado aprendizajes y hoy se los quiero mostrar todos los aprendizajes que he tenido en una sola grabación. En esta clase va a ser introductoria, en donde vamos a colocar todas las variables y ya después se van a dar cuenta que José, gracias a los años de experiencia, hemos centralizado toda esa operación en una calculadora y en unos entregables que les vamos a dar, les vamos a explicar para que ustedes puedan tener un negocio rentable. Eso es muy, muy, muy chévere. Entonces, acá viene. Recomendación, antes de iniciar. Esa recomendación está valorada en más de $200,000 y es esta. Centraliza tu negocio en un lugar y ten cuidado con los costeos, publicidad y otros. Aquí yo se los digo, porque digamos, una de las grandes valencias en las que yo tuve y aprendí fue en los costeos y en la publicidad. Aquí están hablando con una persona que ya ha facturado más de 7 cifras y pues eso es lo que yo les puedo recomendar y les digo que está valorada porque eso es lo que tuve que perder para aprender eso y ustedes hoy tienen esa información valiosa. O sea, al fin y al cabo, ese dinero que yo les comenté, yo lo dejé de percibir en facturación y también generé pérdidas por no haber aprendido eso. Pero probablemente lo tuvo que aprender para enseñárselos hoy a ustedes. Entonces espero que ustedes tomen ese contenido como esas monedas de oro, porque eso es lo que van a recibir. Lo mejor es, esta información es 100% enfocada en ese modelo de negocio para tener éxito. Acá no está hablando un especialista financiero en general. Acá está hablando un especialista financiero y que ya conoce el negocio exactamente en ese nicho, en ese modelo de negocio. Entonces, a ustedes les va a servir mucho porque las personas que han comprado este curso están en Latinoamérica y muy bien saben que este modelo de negocio pago contra entrega funciona muy bien, lo mismo que el e-commerce. Pero en estos momentos las finanzas van a estar muy dirigidas a lo que es el pago contra entrega. Entonces, en este negocio tenemos unas variables y esas variables son inevitables, pero las personas creen que estas variables no existen y pueden vender un producto que les vale 10,000 en 30,000 pesos y dicen, ese producto me vale 10,000, no sé, hago el caso, me vale $5 y lo vendo en $25. Bueno, lo vendo en 20, colocando un número bajo. Ese producto me vale $4, el envío me vale $6 y yo voy a recibir de ganancia el resto, $15. Pero no se dan cuenta que, por ejemplo, con un costeo de esa forma pueden estar perdiendo dinero. Acá yo les estoy dando un ejemplo hipotético, pero realmente eso es lo que pasa y a mí me pasó. Porque era una persona que tenía negocios tradicionales, no estaba tan encaminado a lo que era el e-commerce, no habían casi mentores que explicaran eso y que supieran. Entonces, estas son las variables. Primero que todo, tenemos envíos, tenemos costos administrativos, que eso engloba lo que es la nómina, costos de paquete, plataformas, etcétera. Los costos que ustedes tengan al interior de su empresa. Tenemos la publicidad, muy importante. ¿Cuánto ustedes se gastan? ¿Se están pasando el porcentaje de la facturación? Aquí es algo que, digamos, ustedes han visto que yo siempre manejo toda mi operación prácticamente en porcentajes. ¿Por qué lo manejo? Porque gracias a eso es que puedo decir
que tenga una empresa más organizada y no tenga un desorden de números. Cuando ya empezamos a facturar un volumen alto de dinero, es mejor medir la empresa en porcentajes porque tienes miles de variables en precios. Porque si vendes 10 productos tienen un valor diferente. Pero si promedias 10 productos tienen un promedio igual, dependiendo. Pero digamos normalmente es así. Y en la operación, si ustedes saben calcular costeos, van a tener eso. Ahora también lo que debemos de saber son las devoluciones, qué paquetes nos devuelven, qué factores influyeron en esa devolución. Y de hecho uno de los factores más importantes y es que las personas no calculan esa devolución. Y al no calcularla, se están clavando su puñal porque probablemente puedan perder dinero por no hacer eso o por no conocer el modelo de negocio. Tenemos los pedidos no despachados, lo que llegó, por ejemplo, a mi facturación de Shopify y lo que se despachó. ¿Por qué? Se los digo de esa forma. Y aquí creo que ustedes me van a captar muy bien y es algo que pasa en todas partes. En McDonald's yo voy a ir a comprar una hamburguesa y hay una fila de 10 personas. McDonald's captó 10 personas. 10 personas están esperando a comprar la hamburguesa. Pero lo que pasa es que probablemente una persona estaba viendo el celular o estaba afán y se tuvo que ir. Entonces ya no son 10 personas, sino que son 9 personas. Entonces, de 10 personas, 9 personas compraron. Entonces esas 9 personas son el 90% de el 100% que compraron. Eso es muy importante porque eso pasa en todos los negocios y eso es un porcentaje que prácticamente ninguna empresa lo hace y es muy importante hacerlo porque en base a eso es que vamos a saber qué tan bien estamos en nuestra empresa. Y de hecho, con esos porcentajes de despachos, a largo plazo les voy a explicar que es una buena forma de medir nuestro servicio al cliente. Si nosotros tuvimos 10 personas que nos iban a comprar, ¿por qué no compraron 10 y por qué compraron solamente 9? Probablemente el cajero se demoró 5 minutos más y la persona se fue. O probablemente la persona no le gustó el precio y se fue. Entonces ahí vienen varias cosas que nosotros podemos hacer para mejorar eso. ¿Cómo las mejoramos nosotros? Primero, midiendo a nuestro servicio al cliente. Segundo, también verificando si es por precio, poderles dar un cupón de descuento, porque al fin y al cabo esa va a ser una ganancia para mí. Ahora, también tenemos las garantías. Las garantías son muy importantes y sobre todo si ustedes manejan un stock propio. Normalmente las personas no calculan eso en lo que es el dropshipping, por ejemplo, nosotros no las calculamos porque las garantías, cuando es con un proveedor tercero, el proveedor lo que hace es asumir las garantías. Él tiene el producto, él lo entrega y asume el flete de ida y de vuelta. Eso es una gran ventaja. Obviamente tienen que negociar, como nosotros lo hacemos y como nosotros les estamos explicando que lo pueden hacer. Ahora, empecemos. Tenemos los pedidos no despachados. Como les dije, con todos los pedidos que nos llegó al Shopify probablemente no se confirmaron todos por razones de los clientes. Ejemplo, encontró un precio mejor, no está en la ciudad, etcétera. Lo que les dije, el ejemplo de McDonald's, es tal cual. Y de hecho, más que los clientes, también puede ser el servicio al cliente. Entonces ahí viene la parte de medir esa parte y tener un porcentaje óptimo para generar más utilidades. Porque nosotros les vamos a entregar la tabla con unos porcentajes que son estándares y que probablemente ustedes puedan esforzarse y bajarlos.
Entonces, bajo esos estándares pueden generar más utilidades. Los pedidos no despachados, ¿qué soluciones les podemos dar? Primero, confirmar pedidos antes de despachar para evitar devoluciones, pues esto obviamente se tiene que hacer porque digamos, tenemos que confirmar si la persona realmente sí lo quiere. A mí me llegó, no sé, 10 millones de pesos en un día en ventas, pero probablemente 5 personas no querían y eso significa 500.000. Y si esas personas no querían y nosotros no confirmamos, perdimos el dinero al despachar ese producto porque primero nos va a tocar asumir una devolución. Entonces, esa parte es fundamental, el proceso de despachos. Mira, tenemos que confirmar eso, tenemos que llamar a los clientes, tenemos que hacer estas cosas. Primero, segundo, también costearla en nuestro producto, que es lo que nosotros les entregamos en la tabla ya hecha. Tener descuentos de recuperación de ventas por si el cliente se va por el valor. Eso es algo que yo les dije. O también, pues aparte de ofrecer los descuentos, también podemos ofrecer garantías y mostrar el core de nuestro negocio. Porque a base de eso podemos fomentarle más confianza al cliente y reversar una objeción y convertirla en una compra. Entonces eso es lo que debemos de buscar. Siempre se va a aprender. Digamos yo, por ejemplo, he aprendido todo eso con el tiempo. He visto personas que venden muy bien, he cogido muchos consejos y todo eso nos va haciendo pulir. Entonces es súper importante. Tenemos las devoluciones, son esos pedidos que no se entregan porque el cliente no desea recibir. Esos son factores externos, también internos, o sea, no podemos como distinguir eso al 100%. Ya también sean factores externos como la transportadora o mala gestión de nuestro servicio al cliente. Y aquí les voy a decir por qué pasa esto y cuáles son las soluciones que debemos de hacer. Primero, debemos de confirmar pedidos antes de despachar, como se los dije anteriormente. Eso nos reduce un porcentaje de devoluciones. Costearla en nuestro producto, de hecho nosotros la costeamos. ¿Cuál es el porcentaje válido en estos momentos en Colombia? Está más o menos entre el 15 al 20% de devoluciones. En países como Ecuador está al 25%, en México está hasta el 30%. Entonces, como pueden ver, todo ese negocio tiene variables. Entonces es súper importante costear todo eso porque, digamos, cuando hablamos en porcentajes, ya nos vamos dando cuenta que no es un paseo, sino que pues hay que tener todo bien organizado. Bueno, ya también para evitar devoluciones y que no se nos aumenten demasiado, debemos de gestionar eso en una base y en esa base solucionarlas. Ejemplo, novedades, cliente no está, cliente no deja dinero, cliente no quiere recibir el paquete. Entonces esas novedades es súper importante tenerlas en un Excel, que de hecho eso son plantillas que nosotros les vamos a pasar cuando vayamos transcurriendo el curso, que es muy importante para poder tener una logística integral y que la mayoría de los paquetes se entreguen. Entonces, eso es un proceso que la verdad sí es más manual. De hecho, esta es una de los procesos más manuales del dropshipping. Pero si lo sabemos dominar, eso se convierte en una ventaja competitiva y de crecimiento. También tenemos un factor externo donde la transportadora no tiene cobertura a ese lugar o no prestó el mejor servicio. Al fin y al cabo somos humanos y probablemente las transportadoras en medio de su volumen pueden hay veces tener problemas en sus entregas. En este caso lo que se debe hacer son gestionar las novedades y también una de las cosas que a largo plazo les voy a explicar y es gestionar devoluciones injustificadas. Tenemos la publicidad,
que es cuánto nos gastamos en publicidad, qué porcentaje manejamos, cuánto es lo que debo invertir por cada adquisición del producto. Eso es muy, muy, muy importante. No es solamente facturar 2 millones, 10 millones de pesos diarios, sino que saber cuánto me estoy gastando por la publicidad, qué porcentaje me estoy gastando, cuánto tengo que invertir. Y esto ya depende muchísimo del manejo que nosotros le demos y la administración que le demos. Podemos tener una publicidad al 10%, pero también la podemos tener al 26%, como también la tuvimos nosotros. ¿Por qué? Porque no hicimos un buen manejo. Entonces, tengan en cuenta estas cosas. Definir un presupuesto mensual de inversión, eso es muy importante. Tienen que definir un tope para ustedes decir, bueno, voy a facturar eso, voy a organizar eso y de acuerdo a eso voy a generar esas utilidades. Costearla de nuestro producto, que es algo principal que costeamos. Analizar datos y crear contenido que tenga conversión alta. Para tener una publicidad óptima, tenemos que tener un buen marketing y una buena administración de tráfico. Los envíos, cuánto nos gastamos por envío en cada plataforma. Y acá es la recomendación utilizar un promedio. ¿Cuánto nos gastamos? ¿Y cuál es el promedio en costo? Digamos, por ejemplo, ya sabemos que en esta plataforma tenemos un promedio de envíos del valor de 15.000 pesos. Eso es lo que me voy a gastar. Soluciones. Utilizar transportadoras recomendadas según el país. Explico el por qué. Digamos, acá en Colombia es muy variable, o sea, mes a mes varía demasiado las transportadoras y la efectividad. En Ecuador, en México, en otros países hay diferentes transportadoras que debemos de analizar cómo son sus coberturas y cómo funcionan. Ejemplo, en Colombia nosotros actualmente utilizamos Envía e Interrapidísimo. Se los digo por qué. Por ejemplo, no manejamos transportadoras como Coordinadora o Servientrega. Por ejemplo, ¿qué pasa con Coordinadora? Cuando manejamos fletes contra entrega, cobran el flete de ida y el flete de vuelta cuando es una devolución. En Envía no nos cobran flete de vuelta si es una devolución. Entonces nos estamos ahorrando hasta 10.000 pesos por una devolución. Esos son factores importantes. Interrapidísimo va a lugares muy lejanos, entonces nos funciona para lugares que no hayan tanta cobertura. Y Servientrega hasta el momento que estamos grabando en el 2023 no tiene una buena logística, entonces eso nos puede retardar pedidos y nos puede causar problemas y incrementos en nuestra devolución. Utilizar transportadoras eficientes y que no tengan costos añadidos, eso fue lo que les dije, o sea, tener mucho cuidado con eso. Y los costos administrativos, acá tenemos costos como empresarios, que son empleados, plataformas, servicios, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones que les puedo dar acá? Primero, centralizar operaciones en una plataforma para que no dependan de tantas variables. Esto es muy importante. Cada plataforma tiene una forma diferente de liquidar el dinero, tiene un porcentaje diferente de pagar, tiene un porcentaje, no sé, por comisión, tiene un 4 por mil, tiene muchas cosas que cambian. De hecho, una plataforma es una empresa y si ustedes se dan cuenta, cada empresa tiene su esencia. Entonces, probablemente esa funcione diferente que la otra. Entonces, van a tener regado su dinero y su operación. Por favor, hagan eso y la verdad, les prometo que les va a funcionar mucho. O sea, yo les recomiendo las plataformas que a mí me han servido y esas utilícenlas porque es como centralizar todo ahí y no tener como una descentralización de procesos. Y sobre todo cuando hacen estados financieros, se van a demorar por ahí 5 días y no les van a cuadrar las cuentas. Tenemos
que costear los gastos administrativos, eso mismo también se coloca en la tabla que les vamos a entregar, y incluir costos de trabajadores y demás servicios. Ahora son las garantías de las que hablamos anteriormente. Como dropshippers no tenemos que asumir esas garantías, pero si tenemos stock debemos de tener eso en cuenta. Ahora, aquí es muy importante que aprendan ese concepto. Los negocios grandes miden por porcentajes. ¿Por qué? Porque ustedes acá están en un negocio que tiene un potencial muy grande, un escalamiento muy grande y también tiene muchas variables. Entonces, la mejor recomendación que yo les pueda dar es manejar su negocio en porcentajes. Por eso, en la próxima clase, te mostraré cómo medimos nuestra operación con porcentajes. Big Dreams, Big Ideas. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que les haya gustado demasiado. Dios los bendiga.